en esta clase. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, nos dice las normas de citación textual, las referencias bibliográficas. Si nos fijamos, las referencias que están entre paréntesis constan de un apellido y un año. Esto eh, hará que para el lector de un trabajo de investigación sea más fácil encontrar la información completa del libro consultado en la bibliografía. Enlistar bibliografía también tiene un formato especial. Fijémonos en este gráfico. Entonces vamos a ir viendo aquí el gráfico, ¿ya? Eh, ya, listo. Entonces, miren, aquí está una cita. Esta es una referencia bibliográfica, ¿sí? Estas son las referencias bibliográficas que nosotros debemos colocarlas al final de un texto. Al- Debemos colocarlas, si nosotros tal vez nos metemos a ver algo en internet y muchas de las veces, luego de un trabajo de investigación que nosotros revisamos, en este trabajo al final están las citas bibliográficas. Entonces vamos a ver a qué se refiere lo de las lo de las referencias, digamos, bibliográficas. Primero debemos colocar, aquí está el apellido del autor. Del nombre solamente la inicial, ¿sí? Entonces, colocamos el apellido y luego la inicial del nombre. Luego, esto de aquí, lo que dice el año 2002, está haciendo referencia al año de publicación, al año en el que se publicó el libro. Luego, esto de aquí nos dice el título en cursiva, las ciudades invisibles. Yo coloco el libro de donde yo saqué cierta información. Luego coloco la ciudad y país de publicación. Entonces yo coloco aquí la ciudad y país de publicación. Aquí está Madrid, España. Y luego la editorial. Aquí nos dice Madrid, España, Ciruela. La editorial es de España, entonces yo ya no pongo nuevamente esto, sino simplemente yo lo pongo así. Entonces, esta es la manera de hacer una referencia bibliográfica, ¿ya? Vamos a seguir. Aquí nos dice, tengamos en cuenta estos casos para el momento de enlistar nuestras referencias. Cuando la fuente es un libro de un solo autor. Entonces aquí nos dice Grigelmo, que era el apellido, A, que es el nombre que nos decía que solo tenemos que colocar la inicial, el año de publicación del libro. Aquí ponemos lo que es el título, ¿verdad? Nos decía también la ciudad y el país de, de, de publicación, ciudad y país de publicación. Aquí está México, no nos da la ciudad, sin embargo, nos da aquí la editorial, que es Tauro, ¿ya? Entonces, nos dice aquí también, cuando la fuente es un libro con varios autores. Entonces, tengo aquí Vix A, que viene a ser el apellido, el nombre. Aquí tengo tres autores, el apellido, el nombre, que se colocaba solo la inicial del nombre. Aquí está el otro apellido del autor y el nombre. Luego coloco el año de publicación, el nombre del libro, el nombre de la obra,
y luego coloco el país, ciudad y la editorial. En este caso me dan el país. Muchas veces en algunos libros no nos dan la ciudad, pero sí el país. O tal vez nos dan la ciudad y no el país. Entonces, nos dice aquí México y nos da también el nombre de la editorial. Ahora vamos a ver el último caso que nos dice aquí cuando la fuente es un artículo de un periódico o una revista. Entonces, en este caso tenemos un poco medio diferente. Vamos a ver, si yo me voy a referir a cierto artículo de un periódico o la revista, entonces yo pongo el autor, en este caso yo pondría el autor de de la referencia que yo estoy haciendo, del texto que yo estoy haciendo referencia. Entonces, él sería el autor, asimismo, el apellido y del nombre, solo la inicial. Luego ponemos el año de publicación, el día y el mes de publicación, porque recuerden que es un periódico, entonces yo sí tengo estos datos. Luego coloco el título y en este caso yo pongo el nombre del periódico. Ya no me piden aquí lo que es el año, no, lo que es la ciudad y el país, sino me piden el nombre del periódico. Y eso tengo yo citado mi artículo de un periódico o una revista. Este conocimiento nos permite manejar con habilidad las normas de citación. De esta manera, evitamos el plagio y demostramos que nuestro trabajo es documentado. Entonces, esta palabrita de aquí que dice plagio, esto aquí es bastante importante al nosotros realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy realizando un tipo de o algún trabajo o algo ya que va más allá de lo académico, más allá de un deber que tal vez les pide cualquier docente, yo puedo coger, bajarme de internet y listo, yo tengo mi deber. Pero si, por ejemplo, ustedes ya tienen que hacer algo más, digamos, ya, pongamos un ejemplo que ustedes están a punto de graduarse y ustedes tienen que hacer su proyecto final, ¿ya? Que es el proyecto de grado. Entonces, este proyecto de grado que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que poner fuentes bibliográficas, citas, entonces les va a servir bastante esto de aquí. Entonces, al momento de realizar esto, yo no voy a tener plagio. Y yo voy a ver, tal vez su tutor que les está dirigiendo a ustedes va a ver que el trabajo que ustedes realizaron es un trabajo que ustedes han revisado en libros, en periódicos, en revistas o tal vez muchas veces también en internet. Pero siempre y cuando nosotros debemos poner lo que son las citas bibliográficas, de dónde sacamos, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poquito de los recursos gráficos. En un trabajo también tiene cabida los recursos gráficos, siempre que estos se empleen con una finalidad didáctica. A continuación, le presentamos algunas de sus funciones. Las funciones es completar o representar de forma más clara la información. Temas como la población de una determinada área o la distribución de las profesiones u ocupaciones de la población activa de un país son más fáciles de entender si la explicación verbal va acompañada de un diagrama de sectores. Puede ocurrir que el diagrama ilustre el texto escrito. Entonces, si ven, yo tengo aquí un diagrama, por ejemplo,
nos dice datos de un trabajo experimental. Entonces, tal vez esto es sobre alguna pregunta o algo que ellos digamos, eh, quisieron dar a conocer de una población, por ejemplo, de un pueblo lejano, cuántos niños hay. Entonces, cuánto hay este porcentaje de niños, no nos pone aquí el porcentaje, sin embargo, el porcentaje para colocar es bastante adecuado en este tipo de gráficos, porque yo puedo interpretar, por ejemplo, de una población, mm, tiro un número así de más o menos de 200 habitantes. Eh, yo quiero saber cuántos son niños de 5 años, de 10 años, ahí ya van adolescentes, adultos y así, ¿ya? Entonces yo quiero saber de esa población cuántas personas son niños de cierta edad, de otra edad, cuántos niños son y así. Entonces, por ejemplo, diciendo que aquí nos da un porcentaje, yo que sé, el 12%. Entonces, el 12% de toda la población son niños de 0 a 5 años. Luego, yo tengo aquí también más o menos el 13% es una población de niños de 6 a 10 años. Entonces, más o menos así va relacionado lo que es un gráfico con el texto también, ¿ya? Entonces, también nos dice, podemos presentar los datos de un trabajo experimental o estudio de campo, los resultados de una encuesta, de una observación, de un experimento. Suelen recogerse en una tabla de datos y representarse mediante una gráfica. A continuación, se analizan los datos más significativos o los que llaman más la atención según el tipo de trabajo. Pueden aplicarse pruebas estadísticas, significatividad y correlación. Entonces, yo tengo aquí, este es otro tipo de gráfico. Nos dice que está representando los datos estadísticos sobre un tipo de trabajo. Entonces, si ven, tengo dos tipos de datos aquí. Nos dice eh, pruebas de estadísticas, significatividad y correlación. Digamos que es esto de aquí. Entonces, yo voy viendo cómo va subiendo o cómo va bajando lo que es la gráfica. Si ven, esta otra gráfica medio que se mantiene. La gráfica que está con negro medio que se mantiene, pero la gráfica que está con rojo sí tiene sus altos y bajos. ¿Ven? Entonces hace relación aquí a los años, por ejemplo, está en el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y esta fila de aquí es otro dato, tal vez las edades de las personas igual pueden ser, ¿ya? Entonces vamos viendo aquí cómo se mantiene la gráfica, ¿ya? Ahora, vamos a ver esto de aquí, también nos dice contrastar y comparar datos referidos a un mismo fenómeno. Los diagramas de barras nos proporcionan información clara y rápida de las diferencias de los fenómenos. Nuestra explicación escrita no es necesaria ser tan exhaustiva. Entonces, yo tengo aquí datos estadísticos sobre los pasatiempos. Entonces, yo realizo encuestas en el año 2015, 2016, 2017, 2018 a un número determinado de personas. Si ven, aquí tengo 500,000, 1,000,000, 1,500,000 y así, ¿ya? Entonces, más o menos yo voy haciendo aquí deporte. Vamos a ver cuántas personas en el 2015, cuántas personas en el 2015 les gusta el cine, a cuántos la TV, a cuántos las redes sociales y a cuántos les gusta viajar.
¿Qué está haciendo sobre unos datos estadísticos sobre pasatiempos? Entonces yo tengo las personas y los años y este diagrama de barras a mí me facilita ver, pero siempre y cuando ven aquí yo tengo esta leyenda, esto de aquí se llama leyenda y esto yo puedo identificar. El color naranja se refiere al deporte, el color rojo se refiere al cine, el verde a la TV, el azul a las redes sociales y el morado a viajar. Entonces, yo veo este gráfico y entiendo directamente, siempre y cuando tenga una explicación antes, porque yo debo explicar para luego yo poder entender cualquier gráfico, ¿sí? Nos dice que también facilitas la comprensión del trabajo. Un esquema al inicio del trabajo nos permitirá conocer su contenido. Un esquema al final recuerda lo tratado y ayuda a sintetizar el contenido. Un esquema al inicio y otro al final suman ventajas uno de otro. ¿Ya? Entonces, aquí también nos dice, además, estos recursos, otro tipo de elementos gráficos que suelen insertarse son fotografías que deben servir para aclarar información, mapas en trabajos en los que recogemos aspectos geográficos o geotípicos, los mapas aclaran mejor un texto explicativo. Deben ir acompañados de una leyenda en la que explicamos los datos que muestra el mapa. Recordemos que todos los recursos gráficos también tienen un autor y que debemos citar a no ser que los hayamos creado nosotros. Entonces, si ven, esto más o menos es lo que dice los mapas. Entonces, yo tengo aquí este mapa y me dice que es sobre los datos sobre diversos productos de las regiones del Ecuador. Entonces, yo veo aquí una vaca, veo aquí una zanahoria, manzanas, el trigo, veo acá las gallinas, por acá está otra vaca y así. Aquí está las fuentes de petróleo. Entonces, yo veo esto de aquí y voy leyendo en la leyenda, voy viendo en la leyenda todo lo que significa. Entonces voy identificando en qué sectores se produce algunos productos, ¿sí? Entonces todo esto yo voy viendo. Aquí nos dice algo que deben ir acompañados también por el autor, o sea, estas fotografías de aquí también deben ir citadas, solo que sea una fotografía que nosotros hayamos hecho o algo que nosotros hayamos hecho, pero porque si no igual cuenta como plagio. Por ejemplo, una fotografía, si yo estoy haciendo sobre alguna investigación sobre se me fue, sobre la contaminación en un sector, yo que sé, en el sector de Cojitambo. Entonces, la fotografía puede ir explicado, por ejemplo, puede decir en tal sector los moradores se dan por tirar la basura en cierto lugar, ya que no es muy recurrente lo que pasa en el carro de basura, y tomar una foto de eso y plasmar ahí. Entonces, yo sé que lo que se realizó, la investigación que están realizando, es cierta, que en ese lugar botan la basura los moradores del sitio, para que no se les acumule tal vez en sus casas, botan la basura en cierto lugar y eso se acumula porque no pasa el caso de la basura continuamente, ¿sí? Entonces, más o menos, esa es una fotografía que yo podría poner y es una fotografía hecha por mí, entonces no necesito lo que es una cita.
que me diga de quién es, ¿sí? Entonces, vamos con las citas y bibliografías en el procesador de textos. Una computadora prácticamente a nosotros nos permite realizar citas de un libro y de manera más fácil que estar, eh, tipeando todo de eso de una cita o una bibliográfica, ¿sí? Entonces nos dice, los procesadores de texto ofrecen poderosas herramientas para gestionar nuestras fuentes bibliográficas y manejar las citas. Les indicamos los pasos para hacerlo en el procesador de Word 2013. Aunque podría hacerlo con ciertas variantes también en el OpenOffice Writer, ¿sí? Entonces, este es un programa que se tiene para realizar citas textuales y que viene ligado con el Word, ¿sí? Entonces, aquí vemos una pestaña, voy a hacer más grande para poder ir viendo. A ver, si ven, yo me voy a referencias y pongo insertar cita. Entonces me sale todo esto y dependiendo de lo que yo vaya a citar, aquí nos dice tipo de fuente bibliográfica. Por ejemplo, aquí nos da la bibliográfica de una sección de un libro. Entonces, estas se basan en las normas APA. Aquí nos dice el autor, el título de la obra, el autor del libro, el título del libro, el año, el número de páginas, la ciudad y la editorial. Entonces, si ven, todo esto nosotros vimos en la primera cita. Recuerdan que estábamos viendo ahorita, nos pedía prácticamente todo esto, el título, el autor del libro, el año. Bueno, las páginas en sí no nos pedía, pero aquí en esta cita sí nos piden la ciudad y la editorial. Entonces yo voy viendo todo esto, ¿sí? Ahora, nos dice también, vamos a hacer un poco más pequeño, nos dice, en el documento abierto, coloque la cita textual o paráfrasis. Al final de la cita, vaya al menú del procesador y dele clic en referencia. Entonces yo me voy a referencia. Luego en insertar cita. Pongo aquí insertar cita. Eh, y finalmente en agregar nueva fuente. Si usa una cita de una referencia que ya está agregada, entonces dele clic en el nombre de la referencia. Cada vez que inserte una nueva cita, siga el proceso anterior. Si usa de nuevo la misma fuente, solo debe dar clic sobre el nombre de la fuente. Es importante que antes de nada escoja el mismo cuadro de referencias, estilo de las referencias. El más popular en nuestro país es APA sexta edición. Al término del trabajo para incluir la bibliografía, vuelva al menú, al cuadro referencias, esta vez dele clic a bibliografía y escoja la opción que más le guste. Automáticamente se insertará una lista de todas las fuentes que usó en el formato APA. ¿Ya? Entonces vamos a ver más o menos aquí. Me voy a referencias, me decía, ¿verdad? Luego me voy a insertar cita. Pongo agregar nueva fuente. Entonces, si ven, me dice aquí tipo de fuente. Yo despliego esto, sección del libro, artículo de una revista, artículo de un periódico, actas de conferencia o informe. Voy a poner que es una sección de un libro y me aparece lo que estaba ahí. Si ven, entonces yo debo poner el autor, el título, el autor del libro, el título del libro, el año, las páginas, ciudad, editorial. ¿Sí ven? Entonces, vamos a poner aquí, pongamos pongamos una fuente, por ejemplo, pongamos un título, pongamos el libro, cualquier libro tal vez, ya.
Me voy a inventar, ¿sí? Ya. Eh, el título del libro es el mismo. El año, digamos que se publicó en el 2005. Las páginas, digamos que tiene unas 300 páginas. Ciudad Azogues. Y pongamos aquí la editorial. Pongamos tal vez, mm, no sé, solo estoy haciendo algo, eh, algo así nomás para ver, para que ustedes puedan ver cómo me sale, ¿sí? Ya, entonces me voy, pero no me salió y no sé por qué, no sé dónde me salió. A ver, déjenme ver. ¿Sí ven? Y prácticamente me sale solo el nombre, que no me salió completo ni siquiera, y me sale el año de publicación. No me sale nada más, pero si yo doy clic aquí, yo me voy acá, yo veo mi cita. Entonces, si ven cómo me tenía que, si ven cómo me tenía que salir, es lo único que me salió. ¿Ven? Si no, se me desarregló esto de aquí. Entonces, tuviera que citar exactamente tal como está en el libro para que me salga bien esa cita, ¿ya? Entonces, listo. ¿Tienen tal vez alguna duda? ¿Tienen alguna duda?